Al otro que dice que va a llegar el peso a 22, 23. Ah, bueno, es de Constanzo. Mario. De Constanzo. Mario de Constanzo. O sea, quisieran, ¿no? O sea, ¿por qué desean que le vaya mal a México? Nadie puede negar que las reformas que se están discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados, pues generan mucho ruido para los inversionistas. La mejor prueba es que ayer Nacho Mier está considerando ya hacer algunos cambios a la reforma al Poder Judicial, fundamentalmente en el método de selección de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia. Ya aceptaron que era una locura lo que estaba proponiendo. Y por el otro lado, en las votaciones escalonadas, se está redactando el borrador. Entonces, primer punto, no van a aprobarlo en el sentido de que lo presentaron, porque yo incluso muchas veces sostenía que, a ver, apruébenlo, a ver qué pasa con el tipo de cambio. En junio perdimos 836,000 empleos. 836,000, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Se perdieron en el mes de junio 836,000 empleos. Fíjate, en la pandemia en 2020 se perdieron 1,150,000. Quiere decir que el 73% lo perdiste este año y no tienes pandemia. Mario Di Constanzo, según la Vilchismosa, es un mentiroso. Entonces, no sabemos qué No dijo sabemos hoy qué. la Vilchismosa, lo vamos a ver con ustedes. Y luego tú le contestas, Mario, porque ya ves que hay derecho de réplica. Me parece muy bien. Ok, me parece muy cuando bien. quieran. Falso que la depreciación del peso es causada por la iniciativa de reforma al Poder Si Judicial. llegaran a aprobarse y a seguir aprobando reformas como la judicial o como la desaparición de los órganos autónomos, yo creo que el tipo de cambio sí puede ubicarse en 22, 23 pesos ahora. Otra mentira sobre el desempeño económico mexicano es la que acusa a las iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, entre ellas a la reforma al Poder Judicial, como la causa de la reciente depreciación del peso. Sin embargo, las causas del lunes negro nada tienen que ver con las iniciativas de reforma a la Constitución. Las principales causas fueron el pánico causado entre inversores del Nikkei, la bolsa de Japón, por el aumento en la tasa de interés japonesa del 0% al 0.25%, y los datos macroeconómicos de Estados Unidos que provocan inquietud sobre una nueva recesión estadounidense, como la tasa de desempleo, que subió al 4.25%, y el descenso del consumo. Y al otro que dice que va a llegar el peso a 22, 23. Ah, bueno, es de Constanzo. Mario. De Constanzo. Mario de Constanzo. O sea, quisieran, ¿no? O sea, ¿por qué desean que le vaya mal a México? O sea, una cosa es que tengan dificultades conmigo, que no les acomode, como dice Said, el sabiondo, de que son aburridas las mañaneras, pues que no las vean, ¿no? O sea, Mario Di Bueno, Constanzo. ya sabíamos eso, lo comentamos creo que en un cenando. Sí, de fue una cenando el semana. lunes. El lunes lo comentamos. Y yo creo que, a ver, son varias cosas, ¿no? Desde luego que pues, tuvo que ver lo que pasó en Japón y lo que pasó en Estados Unidos. Que lo dijiste. Claro. Pero además, pues nadie puede negar que las reformas que se están discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados, pues generan mucho ruido para los inversionistas. La mejor prueba es que ayer Nacho Mier está considerando ya hacer algunos cambios a la reforma al Poder Judicial, fundamentalmente en el método de selección de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia. Ya aceptaron que era una locura lo que estaba proponiendo. Y por el otro lado, en las votaciones escalonadas, se está redactando el borrador. Entonces, primer punto, no van a aprobarlo en el sentido de que lo presentaron, porque yo incluso muchas veces sostenía que, a ver, apruébenlo, a ver qué pasa con el tipo de cambio, ¿no? Esa es una. Y dos, sigue haciendo mucho ruido el tipo de cambio también las otras reformas
la desaparición de la CRE, por ejemplo, la desaparición de la COFESE, que van a generar más nerviosismo en los inversionistas y desde luego que están presionando el tipo de cambio. Y por último, los mismos datos de la economía mexicana. En junio perdimos 836,000 empleos. 836,000, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Se perdieron en el mes de junio 836,000 empleos. Fíjate, en la pandemia en 2020 se perdieron 1,150,000. Quiere decir que el 73% lo perdiste este año y no tienes pandemia. Entonces, es un dato gravísimo. Si lo vemos por el lado del IMSS... Es decir, a junio. Durante enero-junio. Durante enero-junio. Sí. ¿no? Si lo vemos por el lado de asegurados permanentes en el IMSS está reportando que con respecto al año pasado se han perdido más de 200,000 plazas, digamos, de personal asegurado, formalmente. Entonces esto quiere decir que los datos de empleo ya nos están demostrando eso, están bajando las perspectivas de crecimiento, es decir, hay puros datos negativos y desde luego están presionando el tipo de cambio. Para entender, ya nos alcanzó el destino. Yo creo que ya nos lo que se alcanzó el predijo, que se esperaba para partir de enero, febrero más o menos, que iba a caer el empleo, etcétera, ¿arrancó ya? Ya arrancó. Ya arrancó. Ya está arrancando. Pero mira, como dice el propio presidente, con todo respeto, Sí. habría que decir que en primer lugar, cualquier opinión que no vaya a favor del gobierno, pues es respetable y habría que tomarla en cuenta y uno puede descartarla o no dependiendo de los hechos. Pero lo que no se puede hacer es acusar a la persona que lo dijo y cuestionar además, cuestionar sus motivaciones. Porque esa es la parte muy importante, porque dice, ¿por qué desea que le vaya mal a México? No, es que es una proyección, es un comentario respecto de qué es lo que puede pasar con el tipo de cambio dependiendo de que se hagan cierto tipo de cosas. Así es. Y primero. Segundo, es cierto que hay, cuando menos, temores de recesión en Estados Unidos. Temores, digo, porque hay algunos que están a favor o hay algunos que están en contra. Hay algunos muy distinguidos que dicen que sí va a haber recesión y otros que de ninguna manera, etcétera. Pero vamos a ver. De todos modos, no es inminente. Exacto. Bueno. Después hay el aumento de la tasa de interés de Japón. Bueno, ¿y qué tiene que ver que aumente Japón 0.25% las tasas de interés respecto de México? ¿Por qué le afectan al tipo de cambio en México? Porque resulta que como las tasas de interés en Japón estaban prácticamente a cero, la gente pedía prestado, la gente que podía, la gente que puede hacer operaciones importantes, pedía prestado en yenes, que estaban prácticamente a cero, y después los invertía en pesos, que está a 11%, ¿verdad? La tasa de interés. Entonces, hacían un arbitraje, inclusive algunos se cubrían en contra del riesgo de tipo de cambio, etcétera, pero ganaban de todos modos una barbaridad. Una fortuna. Y en el momento en que Japón empieza a aumentar las tasas de interés, que es lo que está haciendo la Reserva Federal, lo que ya está haciendo el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Es decir, y entonces lo que está haciendo Japón es disonante, le afecta a estos especuladores y empiezan a deshacer las posiciones. Claro. Y, por supuesto, empiezan a presionar el tipo de cambio. Entonces, es un tema de mercado. Pero yo quiero decir
en tu defensa, en primer lugar, querido Mario, pero también en defensa del argumento en general. Que efectivamente, desde antes de que pasaran esto, de que se hablara de recesión en Estados Unidos, desde que antes de que subieran las tasas de interés Japón, se empezó a afectar el tipo de cambio en virtud del tema de la reforma del Poder Judicial. Sí. De lo de la sobrerepresentación, de la reforma al Poder Judicial, de que los jueces sean electos, sus consecuencias, ya hablaremos de eso, etcétera, y sus consecuencias sobre la democracia en México en general. Pero además de Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Es muy sencillo. Los inversionistas que vienen a México quieren que haya un marco jurídico Certero. de Estado de Derecho. Claro. Y ya no lo habría en la medida en que se lleven a cabo las reformas. Pues estamos hablando de la reforma al Poder Judicial, pero además estamos hablando de la sobrerepresentación y estamos hablando de todas las reformas del 5 de febrero, etcétera, Así es. etcétera, ¿no? Así Es decir, lo que constituyen es, pues, que habría ausencia, o cuando menos el Estado tendría todos los controles y no habría división de poderes. No habría Eso contrapeso. habría que aceptar que afecta el tipo de cambio. Por supuesto que afecta el tipo de cambio, porque los inversionistas no quieren tener nada que ver con un país en donde no hay Estado de Derecho. Nadie. Evidentemente. Nadie. No, nadie. Incluso con el tema de la sobrerepresentación, se perdería hasta la posibilidad de que la oposición ponga o interponga una acción de inconstitucionalidad. Eso se pierde. Se pierde. Entonces, no habría ninguna herramienta jurídica para detener alguna decisión que tomara pues la mayoría del... Pero lo más importante, Mario, es que no se puede atacar a una persona que simplemente opina diferente. Sí, Lo que se tiene que hacer es usar los argumentos que vienen de la realidad. Pero hay Evidentemente. algo a mí que me llama la atención. Creo que Andrés sí está ya enfermo del cerebro. Creo que sí. Y te lo explico por qué. Cuando él se atreve a preguntar cómo se apellida Mario, cuando Mario, por si no saben, querido público, fue su secretario de Hacienda en el gobierno ilegítimo o legítimo, él fue su secretario de Hacienda. Pero es parte Y del se con- show, es parte del show. Es que La pantomima. Que dice, a ver, ¿Cómo? ¿cómo se llama, cómo se apellida este señor? No, pues Di Constanzo, y otros todos, hay 20 periodistas Claro, que coro. a coro dicen Di Constanzo y Atribuyen. todos los de atrás dicen igual Di que, Constanzo. igual y que todo, ¿no? conmigo. ¿No? O sea, Bueno, pues pinche entonces, loco. y entonces no ¿cómo es se que llama? no es que Alaraki. no es que Alaraki. no es que no se sepa tu apellido, es parte del show. Pero yo te diría, yo acepto eso. no es enfermedad. Yo acepto lo del show, pero yo creo que no se puede atacar a una persona que opina diferente. Claro. Simplemente Claro, sí, hay que respetar. darle todas las razones por las cuales ellos Exactamente. creen que tiene no la es razón. cierto. Claro. ¿No? Ellos creen que no es cierto, pero yo debo decir, por razones absolutamente objetivas, que creo que efectivamente, antes de lo de la recesión y antes, repito, antes de lo de Japón, ya estábamos sufriendo deterioros del tipo de cambio en Así virtud de la agenda legislativa del presidente y de lo que anunció el 5 de febrero. Pero además creo, Ángel, que lo que tenemos que hacer ya finalmente es rescatar el valor de la verdad, que no nos dejemos seguir manipulando con personas que cada día son unas veletas y donde recurren a argumentos falaces cuando hay técnicos, personas que saben de esto, que han hecho toda su vida, Ángel, tú, Mario, y que ahora simplemente porque haya una discordancia con la narrativa oficial digan, esos quieren que le vaya mal al país. No,
Lo que están haciendo es dando una opinión técnica, sustentada, fundamentada. De lo que puede pasar. Sí, de materias de que lo conocen. que puede pasar, de lo que pasaría de hecho. Así es. En caso de que se sigan cierto tipo de políticas públicas en México. Por cierto, que cuando dijiste que estos especuladores hacían grandes negocios, faltó nada más agregar, a costa del contribuyente mexicano. Ciertamente. Porque eso es importante señalarlo. Claro. Ese dinero sale de algún lado. En este caso, sale del contribuyente mexicano, donde el spread, la tasa de interés que estamos pagando extra, esa es a costa del erario federal. De algún lado sale ese dinero. Pero nada más no, que se no entienda. solo eso, porque eso le cuesta, en primer lugar, en la deuda pública, en pesos, le cuesta a México. Erosiona. Y en segundo lugar, le cuesta a toda la economía mexicana, porque mientras se mantengan las tasas de interés al 11%, obviamente hay un impacto en el crecimiento económico en el crecimiento. Pues sí. Mira, el costo financiero de la deuda pública en 2018 fue de 635,000 millones. Para 2024 es de casi 1.2 billones. 100%. Sí. O sea, eso, claro que le pega a las finanzas públicas, como dice Ángel. Pero a ver, una pregunta. ¿Por qué si todos los países te pagan una tasa